Cuando la gente escucha la palabra consejero de campamento, casi siempre imagina lo típico. Las historias junto a la fogata por la noche, las carreras de canoas al amanecer. Y sí, eso es cierto en parte, pero la mayoría olvida todo lo demás que implica el trabajo. Alguien tiene que limpiar el lugar antes de que abra, por ejemplo. Y ese, precisamente, fue mi trabajo la primavera pasada. El jefe del campamento donde trabajé durante el verano estaba buscando a algunas personas para que lo ayudaran a limpiar y preparar el lugar antes de que abriera dentro de un mes. Me ofrecí como voluntario. Ya había sido consejero ahí un par de veranos, así que conocía bien el terreno, al personal que regresaba y lo que podía esperar. Según el jefe, solo serían 1 o 2 semanas de limpieza ligera. Reparaciones básicas, mover unas literas, despejar los senderos de ramas y escombros. Al final, fuimos 5 los que aparecimos para ayudar. Yo, 2 tipos mayores del equipo de mantenimiento, otro consejero llamado Aaron y el jefe, al que llamaré George. George había estado trabajando en el campamento desde finales de los 80 y llevaba ya 17 años dirigiéndolo, desde que los dueños anteriores se fueron y le entregaron las llaves. Era un tipo viejo y gruñón, con una barba espesa y una taza de café que parecía pegada permanentemente a su mano. Pero en el fondo, tenía un alma amable. El campamento estaba en medio de la nada. Pinos altos, caminos de tierra y un lago que todavía tenía pedazos de hielo flotando en un extremo. De esos lugares que olvidas que existen hasta que estás ahí y te das cuenta de que tu teléfono ya no tiene señal. Supongo que ese es el punto de un campamento de verano, ¿no? Estar en contacto con la naturaleza y todo eso. Después de una breve reunión, dividimos el trabajo del día por cabañas. A cada uno nos tocaron 2 para limpiar, revisar y anotar cualquier cosa que necesitara reparación. A mí me tocaron las cabañas 5 y 6. Estaban un poco más alejadas del área principal, cerca del bosque, pero no me importó. Me gustaba la tranquilidad. Por suerte para mí, la cabaña 5 fue pan comido. Después de empujar un poco, la puerta se abrió. Evalué la situación y me puse a trabajar. Había polvo, telarañas y una traba de ventana rota, pero nada fuera de lo común. La limpié y traté de arreglar la traba lo mejor que pude. Me pareció que había quedado bien, pero igual lo anoté para mostrárselo a George más tarde, por si acaso. Más vale prevenir. La cabaña 6, en cambio, fue otra historia. Desde el principio, se sentía mal. Algo no estaba bien desde el momento en que pisé el porche. La madera crujió bajo mis botas mientras me acercaba a la puerta. Me quedé quieto un momento, reuniendo mis pensamientos y escuchando. Pero el bosque detrás estaba inquietantemente silencioso. Sin pájaros, sin viento. Se sentía como estar en medio de un edificio vacío, no en un bosque denso. No quise pensar demasiado en eso y saqué la llave. Esperaba ese olor a humedad típico de las otras cabañas, pero lo que salió fue un hedor agrio y terroso. Era como una mezcla de moho con madera mojada, y algo más que no lograba identificar. Tal vez huevos podridos. Contuve la respiración y entré. Todo seguía en su sitio. Las literas estaban ordenadas en la esquina, los compartimientos cerrados. Incluso había algunos dibujos del verano pasado todavía pegados en las paredes. Pero el olor era tan fuerte que me hizo lagrimear. Caminé hasta la ventana del fondo para abrirla y ventilar, tratando de no vomitar. Pensé que tal vez algún animal se había metido por una tabla suelta del piso y había muerto ahí. Cuando llegué a la ventana y la abrí, escuché un suave clic detrás de mí. Me giré, pensando que tal vez la puerta se había cerrado sola por las bisagras. Pero no, seguía abierta. Entonces noté otra cosa. En la litera del rincón derecho había una enorme mancha oscura que bajaba por el costado del colchón. No parecía sangre vieja ni nada así, más bien agua sucia o barro que se había filtrado. Me acerqué y me agaché para verla mejor. La madera debajo también estaba dañada, hinchada, blanda, y despedía ese mismo olor asqueroso.
Golpeé con el nudillo, con el guante puesto. Cedió un poco, como si aún estuviera húmeda. Me levanté y pensé que tal vez era una filtración del techo. Miré hacia arriba, pero no había manchas en el techo. Seguí revisando. Incluso me metí debajo de la cabaña, que estaba elevada como 30 centímetros del suelo, para ver si algo se había muerto ahí. No encontré nada, solo unos cuantos envoltorios viejos de dulces. En ese punto, decidí anotarlo para que los de mantenimiento lo revisaran luego, y seguí con lo mío. Terminé de barrer el polvo y dejé las ventanas abiertas para que se ventilara. Antes de irme, le tomé unas fotos a la litera manchada con mi celular para mostrárselas a mis amigos cuando regresara a la civilización. Esa noche, George, uno de los del equipo de mantenimiento, y yo estábamos sentados en la mesa del comedor principal, charlando y pasando un buen rato. George contaba una historia a medias sobre un mapache que se había metido a la despensa y había muerto dentro de una caja de cereal, cuando mencioné lo de la litera. «Cabaña 6, ¿verdad?», preguntó. «Sí, en la esquina del fondo a la derecha», asentí. «Ah, sí», dijo él. «Olía como si algo se hubiera muerto ahí, ¿no?». Revisé por todos lados, pero no vi nada, le dije. George tomó un largo sorbo de su taza antes de responder. Antes había un nido de ratones ahí. Se metían y mordían todo. Seguramente también bajo esa tabla del piso. Sellamos bien el lugar hace años, pero a veces la humedad se cuela de nuevo. No te preocupes por eso. Algo en la forma en que lo dijo no me dio la misma confianza de siempre. No lo dijo como quien realmente lo cree, sino más bien como quien quiere que dejes de hacer preguntas. Así que lo hice. Esa noche no dormí bien. No porque estuviera asustado, sino porque no podía dejar de pensar en ese olor. Se me había quedado impregnado en la ropa y el cabello, incluso después de bañarme. Al día siguiente, Aaron y yo tuvimos que ayudar a mover unos equipos del almacén al edificio principal. Mientras regresábamos, le conté sobre la litera y lo que George me había dicho. Ella me miró con una ceja levantada. «¿Cabaña 6?» repitió. «¿Te contó lo que pasó ahí?» Me detuve en seco. «¿A qué te refieres?» Esperó un momento antes de suspirar. «Probablemente no sea nada, pero hace unos veranos, antes de que tú trabajaras aquí, hubo un incidente, digamos. Una de las niñas del campamento decía que veía a alguien en el bosque, justo afuera de la cabaña. Decía que esa persona se quedaba de pie entre los árboles y la observaba toda la noche». «¿Alguien del campamento o de afuera?», pregunté intrigado. «Ni idea. Tenía 10 años. Los niños dicen cosas raras a veces, pero una mañana la niña desapareció. Todo el campamento tuvo que organizar una búsqueda hasta que la encontraron un par de horas después. Estaba en su litera, a pesar de que no había estado ahí antes». Aaron siguió hablando mientras yo cargaba la mayoría de las cosas. «Sí, estaba acurrucada, temblando sin parar. Dijo que se había estado escondiendo de la mujer entre los árboles. Además, estaba completamente empapada, de pies a cabeza, y olía al lago. Los consejeros le preguntaron qué había pasado, pero no dijo ni una palabra. Al final concluyeron que probablemente se había caído al lago durante la noche y había quedado traumatizada por una experiencia cercana a la muerte. Sus padres la sacaron del campamento después de eso, y hubo cierto revuelo sobre la seguridad del lugar o algo así. No sé muy bien esa parte». George juró que había arreglado la cabaña después de todo eso. Esa noche, decidí volver a la cabaña 6. No por ninguna razón dramática, simplemente quería verla otra vez. Asegurarme de que no me lo estaba imaginando, de que realmente se sentía tan rara como recordaba. Esperé hasta que todos estuvieran dormidos, tomé mi linterna y caminé solo por el sendero. El aire estaba frío y pesado, pero seguí adelante. Después de unos minutos, llegué a la cabaña. El bosque detrás estaba completamente negro.
y por un segundo me pareció ver algo moverse entre los árboles. Podía haber sido un mapache, o solo mis nervios. Me convencí de que no era nada y subí al porche. El mal olor me golpeó antes de siquiera entrar, más fuerte esta vez. Lo más extraño fue que la puerta estaba sin seguro, a pesar de que recordaba perfectamente haberla cerrado y escuchar el clic del cerrojo. Empujé la puerta despacio y el olor volvió a llenarme la nariz. Pero era distinto ahora. Tenía algo dulzón, como fruta podrida. Me tapé la nariz y entré. Pasé la linterna por la habitación. Nada se movía. Nada había cambiado, excepto una cosa. El colchón de la litera del fondo, a la derecha, estaba volteado. No desordenado, no como si un animal salvaje lo hubiera arañado al azar. Number. Estaba volteado con cuidado, como si alguien lo hubiera levantado y girado deliberadamente, para que la mancha ya no quedara a la vista. Me quedé ahí, con la linterna apretada entre las manos. Trataba de racionalizar lo que veía, diciéndome que tal vez George lo había movido al enterarse de mis quejas. Y entonces lo escuché. Un rasguño. Venía de debajo de la litera. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración. El sonido volvió, lento y apagado, casi imperceptible. Era como si alguien rascara la madera con una uña. Había un pequeño panel de madera en la base de la litera, del tamaño de media baldosa. Contra todo sentido común, me arrodillé y apunté la luz hacia allí, esperando que solo fuera un mapache. Cuando la linterna iluminó el espacio debajo de la litera, lo vi con claridad. La madera estaba húmeda y agrietada por los bordes. Y ahí, incrustado en una de las grietas, había algo que parecía una uña larga y oscura. Sentí el cuerpo helarse por completo. Retrocedí y choqué con una de las sillas viejas, que cayó al suelo haciendo ruido. El rasguño se detuvo. Silencio absoluto. Salí corriendo. No miré atrás. No intenté cerrar la puerta. Solo corrí a través de la oscuridad, con la sensación de que algo me seguía, aunque no escuchaba nada detrás de mí. Cuando llegué al edificio principal, cerré la puerta de golpe y me dejé caer al suelo, intentando recuperar el aliento. Es seguro decir que esa noche no dormí ni un minuto. No les conté toda la historia a los demás, ni siquiera sabía cómo hacerlo. A la mañana siguiente solo le dije a George que el olor en la cabaña estaba peor y que la litera seguía goteando. Él asintió y dijo: «Ese lugar siempre se lleva la peor parte en primavera». Después dio un largo sorbo a su taza y no añadió nada más. El resto de la semana transcurrió sin incidentes. Solo volví una vez más a esa cabaña, antes de irme. Quería revisarla a la luz del día, por mí mismo. El panel en la base de la litera ya no estaba. Lo habían clavado con tablas nuevas, con marcas frescas de martillo. El colchón también había sido reemplazado. No vi a George hacerlo, pero de alguna manera sé que él sabía. Esto pasó unos meses después de que empecé a trabajar en un Church's Chicken, de todos los lugares posibles. Definitivamente no era mi trabajo soñado. Se suponía que sería un empleo sencillo, de inicio, para una chica joven, pero terminó siendo algo que nunca voy a poder olvidar. Lo bueno era que pagaban mejor que el McDonald's que estaba cerca, y mi jefe, Richie, nos dejaba llevarnos a casa los pedidos que salían mal. Llevaba como 4 meses trabajando ahí, casi siempre en la caja durante la hora del almuerzo o de la cena. El local tenía clientela constante, familias que pasaban a buscar la cena, obreros que venían por el almuerzo. Aquel tipo entró un martes. Lo recuerdo porque ese día estábamos muertos, sin clientes, solo Dev y yo trabajando. Yo estaba rellenando el té dulce cuando sonó la campanita de la puerta. Era de estatura media, unos 35 años quizás. Llevaba una camiseta gris lisa y unos jeans. Nada especial en él, excepto cómo me miró.
No fue la típica mirada rápida al menú o al letrero. Me miró directo, sonrió apenas y se acercó al mostrador. Pidió un combo de 3 piezas oscuras con puré de papa y salsa. Mientras le marcaba el pedido, se apoyó en el mostrador, más cerca de lo que suelen hacerlo los clientes. Dijo mi nombre, leyéndolo de mi gafete, pero lo alargó de una forma rara. Así es como lo recuerdo. K, eso es bonito. K. Solo le di el total. Pagó con cambio exacto, contándolo lentamente en mi mano. Tenía los dedos húmedos. Cuando retiré la mano me dijo, «Hueles bien, como a vainilla». Y sí, usaba jabón corporal con olor a vainilla. Pero igual, eso me dio muy mala espina. Le pasé rápido el recibo, le dije que le llamaríamos por su número. Esperó junto al mostrador de entrega, mirándome todo el tiempo. Cuando Dev llamó su pedido, el hombre tomó la bolsa y me lanzó esa misma sonrisa pequeña antes de irse. La casa donde vivía quedaba a unos 15 minutos. Era una pequeña vivienda de 2 habitaciones, en un vecindario viejo. Las casas estaban tan pegadas que podía escuchar la televisión de mis vecinos a través de las paredes. A veces veía gente paseando a sus perros frente a mis ventanas. El baño tenía una ventana de vidrio esmerilado que daba al costado del patio. No se veían detalles, solo siluetas y sombras. Esa noche me estaba dando mi ducha de siempre antes de dormir. Siempre lo hacía a eso de las 10:30, cuando terminaban mis programas. Recuerdo que vi, a través del vidrio del baño, una sombra pasar. Parecía alguien paseando a su perro. Quizás se detuvo a dejarlo olfatear algo, pero la sombra se quedó allí, quieta, tal vez un minuto, y luego se fue. No le di importancia, pasaba todo el tiempo. La familia Barnes, los vecinos, tenía 2 beagles, después de todo. El jueves volvió. Misma hora, mismo pedido, 3 piezas oscuras con puré y salsa. Esta vez, cuando llegó al mostrador, ya traía una sonrisa puesta. «Hola, K, te ves cansada», me dijo. Y tenía razón. Me había desvelado estudiando para mi clase de contabilidad. Día largo, le respondí, tratando de sonar amable pero breve. Deberías dormir más. ¿A qué hora te acostaste? ¿A medianoche? ¿Más tarde? Le atiné justo. Había sido poco después de medianoche. Tal vez fue una coincidencia, pero igual me puso la piel de gallina. Mucha gente se acuesta tarde, sobre todo los que estudian. Forcé una sonrisa de servicio al cliente y le dije el total. Él se inclinó otra vez mientras pagaba. «Vainilla otra vez», dijo. «¿Usas eso todas las noches? ¿Como a las 10:30?» Se me cayeron las monedas del cambio. Él seguía sonriendo, mirándome como si disfrutara mi incomodidad. Cuando Dev por fin llamó su pedido, el hombre lo tomó, pero no se fue enseguida. Se quedó junto a la puerta, mirándome. «Nos vemos luego, K», dijo antes de salir. Le conté a Dev lo que pasó mientras limpiábamos. Él me dijo que debía avisarle a Richie, que quizá podían prohibirle la entrada a ese tipo. Se lo conté a Richie, pero solo me dijo que alguien que elogiara mi jabón no era motivo suficiente para vetarlo. Me pidió que lo mantuviera informado si pasaba algo peor, pero hasta ahí llegó su ayuda. Esa noche revisé 2 veces todas las cerraduras antes de ducharme. Bajé por completo las persianas del baño, aunque de todos modos no se veía nada a través del vidrio esmerilado. Recuerdo específicamente que cerré la puerta del baño, porque el cable del secador de pelo colgaba y tuve que moverlo. Eso lo hacía seguido. La puerta no tenía cerradura. Era una casa vieja con las piezas pintadas encima, pero sí quedaba bien ajustada. Estoy segura de que escuché cuando encajó. Empecé mi ducha tratando de quitarme la sensación de asco que me había dejado el día. Me lavé el pelo, me afeité las piernas, mi rutina normal. Cuando corrí la cortina para tomar la toalla, la puerta del baño estaba completamente abierta. No entreabierta, no medio abierta, abierta de par en par. Podía ver directamente el pasillo.
Juraría que el corazón se me detuvo. Me envolví con la toalla y me quedé escuchando. Las casas viejas suelen moverse, ¿no? Así lo dicen. Que las puertas se abren solas, que se oyen crujidos. El pestillo debe estar flojo, me dije a mí misma. Tenía que ser eso. Caminé despacio hacia mi habitación, todavía chorreando agua, tratando de inventar alguna explicación de cómo la puerta se había abierto. Solo necesitaba vestirme, pensé, y entonces podría calmarme un poco. Extendí la mano hacia el cajón de mi cómoda y ahí fue cuando lo escuché. Una risita. Suave, apagada, viniendo de mi closet. Me quedé paralizada. No podía respirar. La puerta del closet estaba cerrada, pero sabía que alguien estaba ahí dentro, riéndose, intentando no hacer ruido. Había alguien en mi habitación, alguien dentro de mi casa. Todo mi cuerpo quería gritar, pero el instinto se impuso. Retrocedí despacio hacia la puerta del dormitorio, fingiendo tranquilidad, como si no hubiera escuchado nada. Tomé mi teléfono de la mesita de noche y llegué al pasillo, y solo entonces eché a correr a toda velocidad, saliendo por la puerta principal envuelta en mi toalla, descalza, probablemente pareciendo completamente loca. La señora Cheadle estaba en su porche, al lado, regando las plantas, aunque ya pasaban de las 11 de la noche. Corrí hacia ella, explicándole desesperadamente que había alguien en mi casa. Ella me creyó enseguida. Me hizo entrar y cerró su puerta con llave. Incluso llamó al 911. Los policías llegaron rápido. Era un vecindario pequeño, y entre semana no pasaba mucho. Mandaron 2 patrullas y rodearon mi casa, anunciándose antes de entrar. Yo miraba desde la ventana de la señora Cheadle mientras entraban y, unos 5 minutos después, lo vimos. Salió corriendo por la puerta trasera, intentando brincar la cerca hacia el patio de los Barnes, pero los policías lo atraparon antes de que pudiera pasarla. Llevaba una camiseta gris y jeans, el mismo tipo del restaurante. Una oficial vino a tomarme la declaración mientras procesaban la escena y me contó que habían encontrado huellas mojadas por toda la casa. En el baño, en mi habitación, incluso en la cocina. Las paredes de la ducha tenían marcas húmedas a la altura del rostro, como si alguien hubiera presionado su cuerpo contra ellas. Su camiseta estaba empapada por el pecho y tenía la boca llena de agua. Más tarde me contaron, porque yo no quise imaginarlo por mi cuenta, que el tipo había estado lamiendo las paredes de la ducha, lamiendo exactamente donde yo había estado. Así fue como lo atraparon. Aparentemente sabía que la policía probablemente vendría, pero no pudo irse. Tenía que quedarse, tenía que probar. También resultó que sabía dónde estaba mi llave de repuesto, escondida bajo una piedra falsa junto a la puerta. Una vez, se lo había mencionado a una compañera de trabajo cuando me había quedado afuera de la casa. Y él lo había escuchado. En su auto encontraron cuadernos llenos de notas sobre mi horario, la ropa que usaba, cosas que decía a otros clientes o compañeros. Incluso había dibujos míos, de mi casa, vistos a través de las ventanas. Había estado observándome durante semanas antes de siquiera entrar al restaurante. El tipo se llamaba David. Tenía antecedentes por ser mirón y allanamiento de morada, pero nada violento todavía. La fiscal me dijo que tuve suerte. Este tipo de personas suele escalar sus acciones. La risita en el closet, esperándome a que me desvistiera. Estaba disfrutando lo que veía y disfrutando mi miedo, y habría seguido empujando esos límites. Tuve que romper el contrato de alquiler y mudarme con mi prima al otro lado de la ciudad. Dejé el trabajo en Church's Chicken, conseguí uno en una oficina donde se necesita tarjeta para entrar, y cambié toda mi rutina. Otro gimnasio, otro supermercado, todo distinto. David fue condenado a 18 meses, aunque probablemente solo cumpliría 6. La fiscal me dijo que podía pedir una orden de restricción cuando saliera, pero todos sabemos cuánto valen esas cosas. A veces todavía pienso en esa risita, en cuánto tiempo habría estado ahí, escondido,
si yo me hubiera vestido o me hubiera acostado a dormir. ¿Qué planeaba hacer si me quedaba dormida? Lo pienso todo el tiempo. Desde ese día, nunca volví a sentirme segura. Sin importar dónde esté o cuán sola se supone que esté, sigo pensando en lo normal que se veía David. Solo otro cliente pidiendo pollo. Pero tenía que fijarse en mí. Necesitaba dinero con urgencia en mi tercer año de universidad. Libros, renta, el plan de comidas que no podía pagar, pero tenía que tener de todos modos. Mi compañero de cuarto, Garrett, me dijo que en su iglesia estaban buscando a alguien para el turno nocturno de limpieza. 20 horas a la semana, $10 por hora. Solo había que vaciar basureros y trapear. Pensé, ¿por qué no? Santa Águeda era una de esas iglesias católicas antiguas, construidas cuando el pueblo todavía tenía dinero. Piedra, vitrales de colores, madera tallada de verdad, no de esa tabla prensada barata que usan ahora. El padre Brennan me entrevistó en su oficina. Me preguntó sobre mi horario de clases y si me sentía cómodo trabajando solo por las noches. Cuando mencioné que estudiaba historia, se animó. Empezó a hablarme de los archivos de la iglesia en el sótano. Pasamos unos 20 minutos conversando sobre el monacato medieval antes de que recordara que eso era una entrevista de trabajo. Empecé ese mismo lunes. Diane fue quien me entrenó. Llevaba trabajando ahí toda la vida. Se movía por el edificio como si fuera su casa. Era bajita, con el cabello canoso siempre recogido en una coleta, y tenía las manos ásperas por los años de usar productos de limpieza. Me enseñó todo. Dónde guardaban los suministros, qué puertas se trababan, cómo manejar el sistema de calefacción viejo como el demonio. La iglesia tenía todo un nivel subterráneo. No era raro en edificios antiguos, me explicó. Ahí estaban las salas de almacenamiento, la caldera y la vieja cripta, de cuando aún hacían entierros en el terreno de la iglesia. Me mostró la puerta de la cripta, madera gruesa, bisagras de hierro, en un rincón junto al cuarto de calderas. Siempre la mantenían cerrada con llave, dijo. Nadie estaba enterrado ahí desde los años 60. Pero la puerta a veces se aflojaba sola, por el movimiento del edificio o algo así. Así que debía asegurarme de que quedara bien cerrada antes de irme cada noche. Mientras me enseñaba cómo limpiar el altar sin tirar nada, me mencionó al conserje anterior. Rory, algo, un muchacho joven, trabajó allí unos 8 meses antes de empezar a comportarse raro. Llegaba tarde, faltaba seguido, ese tipo de cosas. Y un día simplemente dejó de venir. Ni siquiera pasó a recoger su último cheque. Diane hizo una pausa, como si quisiera agregar algo más, pero al final solo continuó explicándome qué productos usar para limpiar mármol y cuáles para la madera. Mi turno era de 8 a 12, de lunes a viernes. La iglesia cerraba a las 7, después de la misa de la tarde, así que siempre estaba solo. Me gustaba. Era tranquilo, pacífico. Llevaba mi laptop y, entre una tarea y otra, aprovechaba para adelantar trabajos de la universidad. El edificio crujía y se movía como lo hacen los viejos, pero no me molestaba. De hecho, me sentía más seguro allí que en mi apartamento. A finales de septiembre, más o menos un mes después de empezar, comencé a encontrar lodo. No mucho al principio, solo pequeños montones aquí y allá, como si alguien hubiera pasado con los zapatos sucios. Siempre parecía venir de ese pasillo lateral donde estaba la puerta de la cripta, dejando un rastro hacia el santuario principal. Pensé que sería alguien del grupo que asistía a misa matutina, pero luego me di cuenta de algo. También lo encontraba por las mañanas, después de haber limpiado la noche anterior. Lodo fresco, en pisos que había trapeado hacía solo unas horas. Le pregunté a Diane la próxima vez que la vi. Puso una cara extraña. No de preocupación, pero casi.
Dijo que ella también había estado encontrando lodo por las mañanas, cuando llegaba temprano a preparar todo para la misa diaria. Siempre lo limpiaba antes de que llegara nadie más. Comparamos notas. Las huellas siempre empezaban en el mismo punto, ese pasillo junto a la puerta de la cripta, y siempre terminaban en el mismo lugar. Una sección de bancas, lado izquierdo, más o menos 8 filas hacia atrás. Me dijo que me asegurara de que la puerta de la cripta quedara bien cerrada, no solo empujada, sino con el seguro echado, que probara el picaporte. Ella había empezado a hacer lo mismo por las mañanas. Desde entonces, presté más atención. El lodo aparecía 2 veces por semana, tal vez. No había ningún patrón. No dependía del clima. Llevábamos semanas sin lluvia. Las huellas no coincidían con ningún tipo de zapato que conociera. Eran demasiado largas, demasiado estrechas, y tenían una especie de arrastre, como si quien las dejara caminara cojeando. Una noche de octubre decidí revisar la puerta de la cripta a mitad de mi turno, no solo al final. Bajé alrededor de las 10. Probé el picaporte, firme, cerrada. Volví a subir para seguir aspirando el santuario. Cuando pasé por esa sección de bancas, lado izquierdo, 8 filas atrás, me detuve. Había lodo en el asiento, lodo fresco, aún húmedo, y en el respaldo de la banca de enfrente, una marca de mano. Los dedos eran demasiado largos, la palma demasiado estrecha. La puerta de la cripta seguía cerrada cuando volví a comprobarla. Pero ahora había huellas de lodo que iban desde las bancas hasta la puerta, como si algo hubiera regresado por donde vino. Al día siguiente, se lo mencioné al padre Brennan, tratando de sonar casual. Le dije que quizá alguien estaba jugando una broma. Se quedó callado un momento, y luego me preguntó si había visto a alguien. Le dije que no. Asintió despacio y cambió de tema. Pero después de eso, empecé a investigar. La iglesia tenía registros desde su fundación, cajas y cajas en el archivo del sótano. Diane me había dado la llave semanas atrás para que pudiera aspirar allí. Empecé a usar mis descansos para revisar los libros de entierros sin saber realmente qué buscaba. Encontré algo en un registro de 1958, varias entradas sobre un hombre llamado Lawrence Bogle. Aparentemente era un indigente que había estado durmiendo en la iglesia durante los meses de invierno. El sacerdote de entonces, el padre O'Brien, le había permitido quedarse en el sótano y le daba pequeños trabajos a cambio de comida. Luego las anotaciones se detenían. La siguiente mención era su entierro en la cripta, en febrero de 1959. No se especificaba la causa de muerte, pero en el margen, con otra letra, alguien había escrito una nota. Encontrado en banca 8 litros cada mañana. No se marcha. Cada día más delgado. Banca 8L. Octava fila, lado izquierdo, sección central. Desde entonces empecé a vigilar ese lugar. Colocaba mi laptop en un punto desde donde pudiera verlo mientras trabajaba. Durante varios días, no pasó nada. Una noche de jueves, a principios de noviembre, lo vi moverse. Al principio solo fue una sombra, una figura más oscura que la oscuridad misma de la iglesia. Se levantó desde detrás de la banca. Había estado tirado en el suelo, justo ahí, en ese mismo lugar. La banca 8L. No podía distinguirle la cara con la poca luz, solo una silueta alta y delgada, sentada perfectamente quieta, mirando hacia el frente, como si estuviera esperando que comenzara la misa. Me quedé congelado junto al altar, con un trapo en la mano, mirando cómo esa cosa no miraba nada. Entonces giró la cabeza hacia mí, despacio, con una calma que me heló la sangre. Incluso en la oscuridad, vi que sus ojos no estaban bien. Reflejaban una luz que no existía, como los ojos de un gato, pero en un rostro que tampoco tenía la forma correcta. Retrocedí sin pensarlo, paso a paso, hasta chocar con la puerta de la sacristía. La figura se levantó, o más bien, se desplegó, como si su cuerpo no obedeciera las leyes normales.
era demasiado alta. Las articulaciones se doblaban en ángulos imposibles. Dio un paso hacia el pasillo y vi que tenía los pies desnudos, cubiertos de lodo, dejando esas mismas huellas que había estado limpiando por semanas. Entonces habló, o trató de hacerlo. No eran palabras exactamente, sino algo que intentaba hacerlo, un sonido húmedo, ahogado, como si se estuviera ahogando. Tal vez decía misa, tal vez más. O tal vez solo era el sonido de algo que había olvidado cómo funcionan las gargantas. Corrí. Dejé todo, los suministros, la laptop, las llaves. Manejé directo a mi casa y llamé al padre Brennan. Le dije que estaba enfermo, que no podía ir. Me dijo que lo entendía, demasiado rápido, como si ya esperara esa llamada. Pero cuando estás en la universidad y no tienes dinero, no puedes darte el lujo de renunciar. Necesitaba ese trabajo. La renta vencía en una semana. Así que cuando el padre Brennan me llamó al día siguiente, preguntando si ya me sentía mejor y si podía ir solo a recoger mis cosas y terminar la semana, acepté. Volví la noche siguiente, más temprano, justo después de que cerraran la iglesia. Diane estaba allí, lo cual me sorprendió, porque ella solo trabajaba por las mañanas. Tenía mi laptop y mis llaves sobre el escritorio, limpias y ordenadas. Nos quedamos un rato en silencio. Finalmente, me preguntó si ya había averiguado lo de Lawrence. Le conté lo que había encontrado en los registros. Asintió y me dijo que había más. Lawrence estaba muriendo cuando el padre O'Brien lo acogió, probablemente de tuberculosis, aunque nunca lo diagnosticaron. Pasó sus últimas semanas en esa banca, demasiado débil para moverse, rezando. Cuando lo encontraron una mañana, ya llevaba días muerto, pero siguió apareciendo. Cada noche, en la misma banca. Intentaron de todo: bendecir la cripta, hacer un exorcismo, trasladar el cuerpo al cementerio. Nada funcionó. Siempre regresaba. Así que aprendieron a convivir con él. Mantenían la puerta cerrada, no para encerrarlo, sino para retrasarlo, para darle tiempo a la gente de salir si hacía falta y limpiar el lodo antes de que los feligreses hicieran preguntas. Me preguntó si iba a quedarme. Le dije que sí, que necesitaba el trabajo. Entonces me enseñó la verdadera rutina: cerrar todo antes de las 9:30, antes de que él normalmente apareciera. Revisar la puerta de la cripta, pero sin quedarme mucho tiempo allí. Si lo veía, no debía correr. Lo asustaba, y cuando se asusta, se mueve mal. A veces dejaba demasiado lodo, o rompía cosas, y eso complicaba la misa de la mañana. Solo debía retroceder despacio y dejarle su banca. Él volvería a bajar alrededor de las 2, a veces a las 3 de la madrugada. Podía cambiar a los turnos de la tarde si quería, entrar a las 4 y salir a las 8, pero el pago era menor. Necesitaban a alguien de noche por Lawrence. Era, básicamente, un pago por riesgo, aunque nunca lo llamaran así. Acepté. Trabajé allí otro año y medio, hasta graduarme. Vi a Lawrence quizá una docena de veces, siempre en la banca 8L. A veces giraba la cabeza y me miraba con esos ojos que reflejaban la nada. Una vez, cerca de Navidad, juro que asintió, como si reconociera a otro habitual de misa. Las peores noches eran cuando no aparecía, porque entonces me preguntaba dónde estaba, o qué lo estaba deteniendo. Esas noches ponía una silla contra la puerta de la sacristía y me quedaba allí hasta que terminaba mi turno. Diane se jubiló mientras yo aún trabajaba. Marcela tomó su lugar en el turno de la mañana. Yo la entrené igual que Diane me entrenó a mí. Aquí están los suministros, así se enciende la caldera, y esto es lo que haces con el lodo. Ella se lo tomó mejor que yo. Dijo que su abuela había visto cosas parecidas en su país, que era parte de la vida. Mi última semana dejé una nota en la banca 8L, solo decía: gracias por dejarme trabajar aquí. Me sentí idiota en cuanto lo hice, pero a la noche siguiente ya no estaba. Y había huellas de barro sobre la banca, justo donde había dejado el papel.
Podría haber sido que lo tomó con la mano. Podría haber sido una coincidencia. El padre Brennan también se retiró poco después de que me graduara. Ahora el padre Gwen dirige Santa Águeda. Un tipo joven, muy práctico. Mandó reforzar la puerta de la cripta, poner cerraduras nuevas, marco de acero. Hizo que limpiaran todo el sótano con equipo industrial y hasta instaló nueva iluminación. Garrett, mi antiguo compañero de cuarto, todavía va a misa allí de vez en cuando. Me contó que ahora contratan a un servicio de limpieza profesional que trabaja de día. Mucho más eficiente, dijo. Pero el mes pasado me mencionó algo. Están buscando un guardia de seguridad nocturno. Solo alguien que dé rondas, que revise las puertas, que se asegure de que todo quede bien cerrado. El problema es que la cuadrilla de limpieza sigue encontrando lodo por las mañanas. Nadie entiende de dónde viene. He pensado en llamar al padre Gwen, advertirle. ¿Pero qué podría decirle? ¿Que necesita a alguien que entienda el verdadero trabajo? A alguien que sepa cuándo limpiar y cuándo dejar las cosas en paz. A alguien que pueda compartir el espacio con lo que sea que Lawrence Bogle se haya convertido. Ya lo descubrirá. Siempre lo hacen, tarde o temprano. Y en algún lugar del pueblo, probablemente hay un estudiante universitario que necesita dinero con urgencia. Alguien que aceptará el trabajo pensando que solo se trata de trapear pisos y vaciar botes de basura. Ya aprenderá. Advertencia. Esta historia contiene descripciones de violencia hacia animales. Además, el nombre de usuario Polar42 es solo un alias usado en esta historia por motivos de anonimato. Si ves a alguien en internet con ese nombre, por favor no lo molestes. No es la misma persona. Gracias. Llevaba unos cuantos años haciendo streams cuando Polar Knight 42 apareció en mi chat. En ese entonces, tenía suerte si llegaba a unos 150 espectadores conectados al mismo tiempo en una buena noche. La mayoría venía por mis partidas de juegos de terror independientes o títulos retro. Entre donaciones, suscripciones y algunos patrocinios, ganaba lo justo para cubrir mi mitad del alquiler del apartamento que compartía con Jess, mi novia, en las afueras de Portland. Al principio, Polar Knight 42 parecía un tipo genial. Llegó durante una transmisión de Silent Hill 2, hacía bromas realmente buenas sobre el doblaje, y empezaba a donar $5 de vez en cuando, siempre con mensajes que hacían reír a todo el chat. Era el tipo de espectador que cualquier streamer pequeño sueña tener, participativo, amable, y que ayuda a mantener la energía cuando el ambiente se enfría. En cuestión de un mes, ya era uno de mis mayores contribuidores. No por donar grandes sumas, sino por su constancia. $20 en casi cada transmisión, siempre con alguna referencia a chistes internos del canal. Reconocía a todos por su nombre de usuario y recordaba detalles sobre sus vidas que habían mencionado alguna vez. Por ejemplo, un día alguien comentó que su padre estaba en el hospital y Polar Knight 42 donó $50 con un mensaje deseándole lo mejor. Sin embargo, el cambio de tono fue gradual. Primero empezaron las preguntas sobre mi horario. Quería saber exactamente cuándo haría stream y se molestaba si me retrasaba o tenía que cancelar. Decía que ajustaba sus descansos del trabajo para verme y que yo era un desconsiderado. Yo me lo tomaba a broma, agradeciéndole por ser tan dedicado, pero algo en su tono me hizo ruido. Después vinieron las preguntas personales. Donaba con mensajes preguntando en qué parte exacta de Portland vivía. Dijo que una vez había mencionado un gimnasio y quería saber cuál era. También me preguntaba la marca y el modelo de mi auto. Cuando intentaba desviar la conversación o simplemente ignorarlo, se ponía pasivo-agresivo, diciendo cosas como que él me apoyaba más que nadie, que merecía conocer mejor a su streamer favorito. Otros espectadores empezaron a llamarle la atención por ser raro, lo que solo lo ponía más a la defensiva. Jess notó que yo estaba estresado por todo eso. Para entonces,
Llevábamos 4 años juntos, 2 viviendo bajo el mismo techo. Ella trabajaba en una agencia de marketing en el centro. No era fan de los videojuegos, pero siempre me apoyaba. Le conté sobre este tipo y cómo me estaba incomodando. Ella me dijo que simplemente lo bloqueara y siguiera adelante, que ningún dinero valía sentirme inseguro. El punto de quiebre llegó durante una transmisión benéfica. Estaba haciendo un maratón de 12 horas para Extra Life. Llevaba unas 8 horas seguidas, agotado, pero de buen ánimo. Habíamos recaudado casi $2,000. Polar Knight 42 había estado todo el día en el chat, cada vez más agresivo. Comenzó a lanzar comentarios contra otros espectadores, llamándolos falsos fans, y diciendo que él era el único que realmente se preocupaba por mí. Entonces donó $100 con un mensaje que incluía mi apellido real, el cual jamás había mencionado en stream, y también nombró la cafetería en Burnside donde a veces trabajaba editando videos. El chat entero se quedó en silencio. Sentí que la cara se me enfriaba. Le agradecí la donación entre dientes. Cambié la pantalla a modo de descanso y lo bloqueé en silencio. El colapso fue inmediato. En minutos tenía más de 20 notificaciones nuevas en todas mis redes. Cuentas falsas llenaban mi Instagram, Twitter e incluso mi LinkedIn con el mismo mensaje: que yo era un desagradecido, que él me había hecho quien era, que iba a arrepentirme. Publicó capturas de todas las donaciones que había hecho, exigiendo que lo desbanease o que le devolviera todo su dinero. Bloqueé y reporté todo, pero seguían apareciendo cuentas nuevas. Los mensajes se volvieron más oscuros. Decía que sabía dónde vivía. No puso la dirección exacta, pero describió el edificio con precisión. Dijo que había visto a Jess salir esa mañana con su abrigo azul. Ese mensaje fue el que me hizo llamar a la policía. Pero me dijeron que, mientras no hubiera una amenaza directa, no podían hacer mucho. Me sugirieron que siguiera documentando todo. A partir de ahí, las cosas con Jess empezaron a deteriorarse. Se volvió distante, siempre pegada al teléfono. Empezó a trabajar hasta más tarde. Cuando intentaba hablarle sobre el acoso, parecía distraída, casi molesta. Solo me decía que estaba siendo paranoico, que los trolls eran parte del trabajo. Y eso lo decía la misma persona que semanas antes me había dicho que lo baneara. Me enteré de lo que pasaba por accidente. Jess había dejado su laptop abierta en el sofá y apareció una notificación de Facebook. Era un mensaje de un tal Mark o algo así. En la vista previa se leía suficiente. Yo también te extraño. No puedo esperar para verte por fin en persona. Se me hundió el estómago. No debía hacerlo, pero lo hice. Abrí los mensajes. Habían estado hablando durante semanas. El tipo era entrenador en un gimnasio del centro. Tenía fotos profesionales, músculos marcados, todo el paquete, digamos. La conversación había empezado con él comentando sus publicaciones en Instagram, y con el tiempo se volvió algo diario, con mensajes y textos personales. Tenían planeado verse ese fin de semana, justo cuando yo supuestamente estaría transmitiendo. La confrontación fue horrible. Le mostré lo que había visto y ella intentó voltearlo contra mí, diciendo que el problema era que yo había espiado su computadora. Me dijo que había estado distante, que estaba obsesionado con mis dramas en streaming, y que este tipo en realidad la escuchaba a ella. Cuando le señalé la coincidencia, cómo todo esto empezó justo después del estallido de la situación con Polar Knight 42, se puso a la defensiva. Dijo que no todo giraba en torno a mi estúpida carrera como streamer. Esa noche terminamos. 4 años, y se acabó. Me quedé una semana en el sofá de mi amigo AJ mientras buscaba un lugar donde quedarme, pero el acoso se intensificó. De alguna manera, Polar Knight 42 se enteró inmediatamente de la ruptura. Los mensajes cambiaron de furiosos a casi jubilantes, con comentarios sobre cómo me lo merecía, cómo lo había perdido todo, y cómo esto era apenas el comienzo. Empezó a incluir detalles de la ruptura que no debería haber sabido.
cosas privadas que solo Jess y yo habíamos compartido. Fue entonces cuando me vino un pensamiento horrible. Hice una búsqueda inversa de imágenes con las fotos del tipo. Resultó que eran fotografías de stock, publicaciones de un influencer fitness de 3 cuentas distintas. El perfil de Facebook había sido creado exactamente 3 semanas antes, justo después de que yo hubiera bloqueado a Polar Knight 42. Llamé a Jess, tratando de explicarle la situación. Ella colgó 2 veces antes de que finalmente lograra comunicarme. Le pedí que revisara las fotos, que las revisara bien, que buscara al tipo en el gimnasio en el que decía trabajar. 1 hora después me devolvió la llamada. El gimnasio nunca había oído hablar de él, y el número de teléfono que le había dado era de una aplicación para llamadas temporales. Todo era falso. Ella quería arreglar las cosas, intentar superarlo juntos, pero mi confianza estaba completamente destruida. Había elegido a un catfish por encima de mí, compartido fotos íntimas con un acosador que las había usado para burlarse de mí desde cuentas anónimas. Le había dado munición, detalles sobre nuestra vida, nuestra relación, mis inseguridades. Quiso o no, había colaborado con mi acosador. Me mudé de nuevo a la casa de mis padres en Eugene. Les dije que necesitaba un descanso de los streams, de Portland, de todo. Me apoyaron, aunque no entendían del todo lo que estaba pasando. Me instalé en mi antigua habitación y comencé a buscar trabajos normales, tratando de descubrir qué venía después para mí. El acoso me siguió, pero más lento y menos intenso. Llegaron algunos correos a mis viejas cuentas, un paquete a la casa de mis padres, solo una caja vacía con una nota que decía: ¿recuerda cuando tenías una carrera? Mi padre quiso llamar de nuevo a la policía, pero yo estaba agotado. Solo quería que todo terminara. 2 semanas después de estar en casa, me desperté con los gritos de mi madre en el patio trasero. Su gato, Mocha, un gordo tabby naranja que habían tenido por 15 años, estaba tirado junto a la cerca del fondo. Alguien lo había apuñalado. Aún estaba caliente. Mi madre estaba devastada, y mi padre, más allá de furioso. Yo solo me sentí vacío, porque supe al instante lo que había pasado, aunque no pudiera probarlo. Nunca volví a hacer streaming. Lo borré todo. Mi cuenta de Twitch, los archivos de YouTube, mi servidor de Discord, años de trabajo, miles de horas de contenido, una comunidad que había construido desde cero, desaparecidos. Cambié mis identificadores en línea y puse todo en privado. Me desaparecí tanto como pude. Eventualmente conseguí un trabajo en una ferretería. Era aburrido, estable, pero anónimo. El tipo de trabajo donde nadie sabe tu apellido a menos que sea necesario. A pedido de mis padres, empecé a ver a un terapeuta especializado en este tipo de situaciones. Poco a poco, empecé a reconstruir algo parecido a una vida normal. El acoso se detuvo después del episodio con Mocha. Tal vez Polar Knight 42 se aburrió cuando me desconecté. Tal vez encontró un nuevo objetivo. Tal vez solo quería ganar. Y matar a una mascota querida fue su victoria. Nunca lo sabré. Y eso es casi peor que saberlo. Han pasado un par de años. Todavía siento ese impulso a veces cuando veo un juego nuevo anunciado y pienso en lo divertido que sería transmitirlo con el chat, en la comunidad, en la energía del chat en vivo, incluso en el estrés de tratar de ser entretenido durante horas. Pero luego pienso en Mocha y en Jess. Recuerdo la cara de mi madre esa mañana, y recuerdo que, en algún lugar, Polar Knight 42 probablemente todavía tiene capturas de pantalla de mi vida, conoce mi nombre real y seguramente guarda rencor. A veces Jess me manda mensajes disculpándose otra vez. Dice que también está en terapia y trabajando en cómo cayó en una manipulación tan obvia. No respondo. Ese capítulo de mi vida está cerrado. Tiene que estarlo. Trabajo en la ferretería y luego voy a casa. Juego solo, desconectado e invisible. Es más seguro así. El Internet tiene una memoria larga y algunos espectadores nunca se van realmente. Una vez busqué mi antiguo nombre de usuario por pura curiosidad morbosa.
Encontré un hilo en Reddit, en un subreddit de streamers. Alguien preguntaba qué había pasado conmigo. La mayoría decía que simplemente me había quemado, que desaparecí como muchos streamers pequeños. Pero una cuenta creada ese mismo día respondió solo con: aprendió la lección.